Ahora tenemos varios invitados en la mañana de hoy y desde la jornada de ser, en realidad desde el martes que se encuentran aquí Adultos por los Derechos de la Infancia, sus referentes están aquí en Santiago del Estero y se está desarrollando charlas sobre todo para visibilizar una realidad que es muy dura y que a través de estadísticas dan cuenta de lo dura que es, ¿no? Y sobre todo con el tiempo se recrudece lamentablemente, pero ya es un paso importante lo que se está haciendo, es visibilizar el tema del abuso sexual infantil, ¿no? Y creo que estas personas que hoy nos están visitando tienen esta noble tarea, una tarea que ha empezado desde la experiencia propia, lógicamente, para poder junto a ellos también sumarse a víctimas de abusos sexuales que han sufrido en su vida. Y en este caso hoy nos visita Sebastián Cuatromo y también Silvia Piceda, ¿sí? Que son integrantes de Adultos por los Derechos de la Infancia. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien. Bienvenidos. Muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Justo vinieron los días de más calor en Santiago, ¿no? Les aviso. Justo. Sí, bueno, este es el Santiago, ¿no? Entre paréntesis, sí. Bueno, están realizando una tarea importante aquí en Santiago, ¿no? Y con resultados satisfactorios, podríamos decir, dentro de todo, ¿no? Dentro de lo que es el tema en sí, podríamos decir, porque hay gente que se ha sumado, gente que, bueno, está haciendo esto, visibilizar una realidad, lo decíamos, ¿no? Muy dura, ¿no? Sí, en verdad es magnífico lo que sucede siempre, que salimos a visibilizar. Y esto es lo que nosotros invitamos a hacer en general a todos los adultos. Lo que nos pasó habitualmente en nuestras casas, en nuestros grupos de pertenencia cuando éramos chicos, es que la mayoría de las veces o no fuimos escuchados, o no fuimos creídos, o ni pudimos pedir ayuda. Cuando pasan los años y nos abrimos a lo social, encontramos empatía, solidaridad, ese abrazo que nos hacía falta cuando éramos chicos y no teníamos. Y además la otra cosa que vemos que es fundamental, y es que nosotros saliendo a hablar, estamos ayudando a los chicos que hoy están pasando por lo mismo, porque consideramos que tenemos la obligación como adultos de parar con este desastre. Y lo vamos a parar entre los sobrevivientes adultos que estamos y que podemos salir a hablar, y después los adultos que no pasaron por esto, pero que tengan la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad de saber que no hay derecho de que un niño o niña sea avasallado, dañado por los seres humanos al que el niño confía, quiere, está esperando del adulto que lo contenga en su vida para crecer sano y libre, y son esos adultos los que te dañan, los que te engañan, los que te abusan. Bueno, eso, los adultos sanos, en verdad, debemos ponernos de acuerdo en ver cómo hacemos para que los agresores no tengan contacto con niños y niñas, y los niños que fueron dañados, ayudarlos para que tengan una vida plena. Eso debe ser una responsabilidad adulta. Ahora, en este tiempo, digo, también es importante destacar que se denuncia más, ¿no? Se ve más estas cuestiones. La justicia, digamos, ya también de alguna manera actúa en forma más inmediata. Épocas anteriores era más complicado de alguna manera, o no se, como bien lo decías, no se animaba mucho a denunciar esto, pero hoy creo que la gente también ya se va animando a esto. Esto ayuda también, ¿no?, a estas cuestiones. Sí, nosotros ahí lo que vemos es que la sociedad está hablando. Nosotros los sobrevivientes adultos en todo el mundo ves que salen todos los movimientos de Estados Unidos del Me Too y demás, ves que los sobrevivientes adultos de abuso salimos a decir acá estamos. La gran distancia todavía es cuando vos vas con un niño o niña al Poder Judicial y decís, sospecho, lo vi, me enteré, el niño o niña me dijo que está siendo abusado por ejemplo, su padre, su progenitor. Ahí tenés el gran problema a nivel del Poder Judicial, que lo que tratan de demostrar es que las denuncias son falsas. Y esto pasa en todo el país, o sea, son excepciones los juzgados que conocen de abuso sexual, que estudian el tema de abuso sexual y que tienen la convicción de defender al niño o niña. Son contados con las manos, es una cosa, yo digo que es un escándalo lo que está pasando, porque a nivel intrafamiliar, lo que sucede con esto es que terminan entregándole los niños a los abusadores. O sea, el gran castigo que es para el adulto protector, que la mayoría de las veces son madres, pero que también hay padres, hay abuelos, que se han dado cuenta del abuso y van a pedir ayuda a la justicia, es que te encontrás con que terminan entregando al niño, o tenés continuamente la amenaza de que el niño o niña sea entregado al agresor. Esto es lo que yo llamo escándalo, porque debiera ser, algo que tendríamos que estar todos realmente con una situación de real alerta, alarma y rechazo a lo que está sucediendo.
Y esto pasa, y es una paradoja, mucha visibilización o cada vez más, hablamos del tema, pero a nivel del Poder Judicial esto no se ve con tomas de conciencia por parte del Poder Judicial, con la responsabilidad que tienen de impartir justicia. Ahí hay una gran falta todavía. Hay un término que recién usaban, sobrevivientes, ¿no? Es fuerte esto, Seba. Sí, nosotros lo usamos porque, como por ejemplo da cuenta esta campaña pública de la Comunidad Europea, de 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, 1 de cada 5, el 20% de la población, la mayoría en el ámbito intrafamiliar, en todos los sectores sociales, culturales y económicos. Digo, nosotros en nuestro camino público y colectivo de muchos años sabemos, como también lo demuestran las estadísticas, que hay quienes no han podido sobrevivir a los abusos. No es nada menor la relación entre el suicidio y el hecho de haber sido víctima de abusos en la infancia o en la adolescencia. Por eso nosotros nos asumimos como sobrevivientes y por supuesto también le damos a eso ese término de implicancia social, pública, colectiva, de este compromiso nuestro de brindar nuestro testimonio, nuestro relato, nuestra voz. En mi caso, por ejemplo, nuestra Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, que ya tiene 7 años, tuvo su origen cuando en el año 2012 nos encontramos con Silvia, cada uno venía con su propio camino de lucha y también habiendo hecho públicas nuestras historias, en el caso de Silvia como mamá, luchando de manera desesperada, tratando de defender a su hija frente a un progenitor abusador y frente a la gran injusticia que, como bien refería recién, predomina en líneas generales en el Poder Judicial frente a este delito. Y en mi caso, 7 años atrás, yo pude lograr nada menos que el juicio y la condena penal de quien había sido el abusador de mi infancia, más de 20 años después de ocurrido el delito. Yo había sufrido abusos a mis 13 años en el Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires, donde asistía como alumno de escuela primaria. Allí mi abusador fue un religioso católico y docente de ese colegio, llamado Fernando Picciocchi, y cuando más de 20 años después logré llevarlo a juicio y a condena, hice pública mi historia por primera vez, y la verdad que desde la primera vez que compartí mi historia a nivel social, empezó este otro camino que no ha parado en 7 años, porque desde el primer día que lo compartí socialmente empecé a recibir una avalancha de mensajes y de comunicaciones de personas de todas partes que se comunicaban para compartir sus propias historias. Ahora, qué bueno, digo, porque bueno, habrá sido como sacarse una mochila de encima y llevar consigo también, bueno, y encontrar gente también que ha vivido lo mismo, ¿no? Habrá sido en ese primer momento, creo, un alivio, ¿no? tan grande el haber compartido eso, ¿no? Hacerlo público de alguna manera. Por supuesto, y para nosotros es algo, por un lado, un deber que tenemos como adultos, como sobrevivientes y adultos protectores, el de estar permanentemente testimoniando y visibilizando públicamente para defender a la infancia de hoy y cambiar la suerte de la infancia del presente y del futuro. Y al mismo tiempo, por supuesto, es maravilloso ver que la historia nuestra todo el tiempo le está sirviendo a los demás, todo el tiempo le está sirviendo a muchísimas personas que al escucharnos, al vernos, al conocernos, aquí en Santiago afortunadamente nos pasa como en todos lados, sienten que pueden empezar a compartir sus historias de haber sido víctimas de abusos, o pueden compartir y dejar de estar solas y solos en sus luchas tratando de defender y acompañar a niñas y niños víctimas. En nuestro espacio permanente de reunión en la Ciudad de Buenos Aires desde hace años, vienen personas de las más diversas edades, generaciones, y es increíble ver cómo poder compartirlo con otros, con otras, sentirse escuchado, escuchada con respeto, con empatía, permite que se empiecen a desarmar sentimientos de vergüenza, de culpa. Es decir, hay cosas que pasan, injusticias muy grandes con el delito de abuso sexual contra la infancia, como a nuestro criterio no pasan con las víctimas de ningún otro delito, y por ejemplo tienen que ver con que el sentimiento de vergüenza y de culpa con el que se carga la niña, niño o adolescente víctima, no es comparable al de la víctima de ningún otro delito. Seguro. Y para poder empezar a desarmar y a desandar todo eso, entre otras cosas, es fundamental poder hablar, poder compartirlo y al mismo tiempo ser escuchada y escuchado con respeto, con empatía, con solidaridad. Ver también, por supuesto, ojalá todas y todos pudiéramos obtener reparación y justicia en términos legales, pero también en los planos sociales y culturales que son fundamentales, empezando por supuesto por los ámbitos familiares.
cuando una víctima comparte haber sido víctima de abusos, es fundamental que su grupo social de pertenencia familiar reaccione solidariamente con la víctima y también sin recurrir a ningún tipo de violencia, pero al mismo tiempo le marque al agresor o a la agresora que lo que pasó fue inaceptable, fue algo muy grave, fue un delito. Esto que parece algo muy elemental, en la práctica colectiva de tantos años vemos que, por ejemplo, en los ámbitos familiares, en todos los sectores sociales, todavía estamos muy lejos de que esa sea la actitud habitual. La de la solidaridad para con la víctima y la de marcarle al agresor o a la agresora que lo que ha hecho es algo absolutamente grave e inaceptable, buscar aislarlo del contacto con niñas y niños. Esto que debiera ser un sentido común colectivo, todavía estamos muy lejos de que sea una realidad. Y muchísimas veces son las víctimas, y reitero, desde los ámbitos familiares a sus círculos sociales de pertenencia, las que terminan aisladas o aislados, señaladas como supuestas locas o locos, y los agresores siguen lo más campantes, vivitos y coleando, y contando en ese sentido, desgraciadamente todavía, con muchísima complicidad a nivel social y cultural. Ahora, qué triste, porque bueno, es doble sufrimiento, ¿no? De hecho, desde lo físico, desde lo psicológico. ¿Por qué se da más en los sectores, digamos, en intrafamiliar, por así llamarlo? Sí, nosotros creemos que la base del abuso sexual es el avasallamiento, es el poder que tiene el adulto sobre un niño. En nuestro modelo de relación habitualmente mostramos que el poderoso hace porque puede cosas. O sea, este concepto, ¿no? Tengo un arma y puedo salir a cazar animales porque puedo, claro. Y tengo plata y puedo avasallar porque puedo. Esa sociedad, a nivel intrafamiliar, ¿quién es el que siempre tiene poder? El adulto y la adulta. Entonces, el niño, en un modelo de relación así, los niños siempre van a ser dañados. Porque si ese modelo de relación lo llevamos intrafamiliarmente, la mujer puede ser golpeada por el varón, esa mujer también puede golpear y abusar de sus hijos. Los niños son los más vulnerables en nuestra cadena de relación, son los más vulnerables de todos. Y por eso para nosotros los abusos se dan intrafamiliarmente, habitualmente, porque es el modo que se tiene el modo de relación de avasallamiento y de mostrar el poder hacia adentro de la casa es hacia los niños. Y es hasta como lógico en un sistema de relación así, que los niños sigan siendo golpeados y abusados por los que debieran cuidarlos, protegerlos, amarlos, marcarles el camino de la vida. Bueno, muchos niños y niñas hemos pasado que en nuestras casas no eran los lugares más seguros, no eran los lugares donde recibíamos contención ni nada de eso. Y eso es lo que nosotros consideramos como la explicación, ¿no? Y por eso ahí es fundamental el rol del Estado como garante de los derechos de la infancia. Estas cuestiones son del máximo interés público. Entonces, entre otras cosas, el Estado como garante de los derechos de la infancia, por ejemplo, está obligado en nuestro país desde el año 2006, por una ley del Congreso Nacional, a aplicar la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país desde hace 13 años. ¿Qué pasa con esa ley? Si la Ley de Educación Sexual Integral realmente se aplicara en todas las escuelas del país, a nuestro juicio, eso permitiría que niñas, niños y adolescentes, por un lado, sean sujetos de derecho, como lo establece el paradigma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos, al interior de las escuelas. Pero fundamentalmente, en sus escuelas, las chicas y los chicos tendrían que sentir que tienen ámbitos y contextos donde poder expresar sus emociones, sus sentimientos, donde poder hablar acerca de lo que les pasa, donde poder tener adultos confiables a los cuales recurrir. Si hay docentes capacitados en torno al abuso sexual, las y los docentes van a saber ver las manifestaciones que las chicas y los chicos hacen cuando son víctimas de abuso, que no necesariamente son con palabras como lo podemos hacer los adultos, es a través de sus juegos, de sus modos de relación, de sus cambios de conducta, a través de sus dibujos. Entonces, si a través del Estado como garante de los derechos de la infancia y de una política pública, en este caso como la Ley de Educación Sexual Integral, en las escuelas generamos esas condiciones de posibilidad, el abuso sexual contra la infancia a nivel familiar va a tener que aflorar como no lo ha hecho nunca hasta ahora. Y no lo ha hecho porque como adultos no sabemos generar las condiciones para que eso suceda. Bien. La última, recién hablamos de secuelas que pueden llegar, digamos, hasta incluso el suicidio. Pero también se han creado ciertos mitos, se han creado ciertos prejuicios también con relación a este tema, ¿no? Pero ¿qué tipo de secuelas puede quedar en una persona
este hecho en sí, ¿no? Y que, por ejemplo, no lo haya manifestado o le cueste manifestar, pero en su vida cotidiana. Porque hay mitos, decimos, un abusado puede ser un abusador en el futuro, etc. ¿Eso se está desterrando, se está logrando sacar esos mitos, esos prejuicios? ¿Cuáles son las secuelas que queda en el adulto o en el adolescente? A nosotros nos parece fundamental primero decir que nosotros sí creemos que alguien que cualquier persona que haga daño, sea abusador, asesino, además, no ha tenido una infancia feliz. Por eso apostamos tanto a cambiar la suerte de la infancia. Nos parece que si realmente como sociedad adulta protegemos a los niños y niñas, un niño o niña criado con amor, con respeto, con cuidado, no va a salir cuando sea grande a matar gente, a abusar. O sea, cambiaría el mundo realmente, ¿no? Eso creemos fundamentalmente. Eso no significa que todo dañado o herido en la infancia va a salir dañando, siendo abusador y demás. O sea, la mayoría de los que hemos sido dañados en la infancia, en verdad somos personas sufrientes, no dañamos a nadie. La que primero dañamos es a nosotros mismos. O sea, básicamente lo que nosotros vemos, nosotros hacemos grupo de pares todos los sábados desde hace 7 años. O sea, hemos visto cientos de compañeros, nuestras propias historias, en donde golpea muchísimo el abuso es en la confianza. Vos pensás que eras muy niño o niña y las personas de tu confianza, vos pensás que más o menos el 85 al 90% de todos los abusados fuimos abusados por personas que conocíamos. Por eso los niños y niñas son abusados por los curas, por los docentes, por médicos, por el vecino, por el tío, y después vienen todos los incestuosos, que encima el que te abusó es tu papá, tu abuelo, tu tío, tu hermano. O sea, imagínate que después que te pasó algo así, es muy difícil confiar, porque te rompieron, utilizaron tu espontaneidad, tus ganas de ser amado, tu relación para abusarte. O sea, y después hay múltiples síntomas físicos, muchísimas enfermedades, muchísimas cosas. Y después el tema que tiene que ver con lo relacional, el no poder tener parejas, el no poder tener vínculos, el tener posturas adictivas, ¿sí? Ya sea adictivas con sustancias o adictivas con personas. O sea, hay múltiples síntomas que hacemos durante toda nuestra vida, que por eso nosotros decimos que muchas veces hemos hablado más por los síntomas que contando el abuso. Lo que sucede cuando te juntás en grupo a hablar es que empezás a entenderte, empezás a reconocer. Esas cosas que te pasaban, que a vos te parecía que eras una rara, porque bueno, a mí me pasa tal cosa, siempre me pasó, empezás a entenderlo. Cuando te asumís como víctima de un delito como este, empezás a reconocer que esos síntomas o esas actitudes que tenían corresponden a la herida. Yo digo, llorás la herida, llorás lo que te pasó y salís al mundo mucho más libre, sabiendo que bueno, esto nos pasa a los que fuimos dañados, sí, sufrimos algo que según los organismos internacionales de salud, haber pasado por un abuso sexual es lo mismo que haber estado en una guerra, en un campo de concentración, haber sobrevivido a un secuestro, a una catástrofe. Eso es el impacto psicológico. Cuando vos te empezás a entender, ahí también sacás la mochila, esto que vos decías, sí. Te vas sacando la mochila y te empezás a entender y te ves en otros. Y el otro paso para nosotros es fundamental, es bueno, nuestra presencia pública para que entender, acompañar y estar con los niños que hoy están pasando por esto para terminarlo. Entonces, eso es lo fundamental en el camino, nosotros decimos, de sanación o de resiliencia, sí. Como adultos que sufrimos infancias dolorosas. Bien, ¿no? Bien. Ahora en minutos hay un encuentro de pares también, esto va a ser en el Zoom del Consejo Deliberante, es así, ¿no? Sí. Así es. La próxima actividad que tienen en esta... Sí, ayer tuvimos una maravillosa en el Zoom de la Cámara de Diputados, una participación colectiva extraordinaria. Realmente, otra cosa muy positiva, acá en Santiago se está conformando una agrupación de madres y familias protectoras contra el maltrato infantil. Ayer realmente vimos un colectivo realmente muy plural de personas de distintos lugares de Santiago, también vinieron de Tucumán y Salta, las ganas de participar, de comprometerse contra esta lucha, contra esta injusticia. Él también, por supuesto, compartir sus historias. Fue maravilloso y, por supuesto, ahora a las 10 en el Zoom del Consejo Deliberante, Libertad y Colón, también convocamos a la comunidad de Santiago, bien. En este caso para compartir un encuentro solidario de pares. Bien, perfecto. Entonces, hecha la invitación para aquellos que quieran participar también de este encuentro, serán bienvenidos. Silvia, Sebastián, muchísimas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos compartiendo entonces con Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda, ¿sí? Adultos por los derechos de la niñez, y en este caso, bueno, una tarea encomiable la que están desarrollando víctimas de abuso sexual que se movilizan siendo adultos también para una mejor infancia futuro, ¿sí?